Vamos a la lectura de la palabra de Dios una vez más, ahora en Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias a ti por que nos permite, Señor, leer tu palabra, Señor, porque no tomas en cuenta nuestros males, Señor, y nos das esta oportunidad, Señor, de poder profundizar en tus dichos, Señor. Y todo esto no puede lograrse sin la obra del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, nos des esta bendición, Padre, para que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra, redentor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, el título de la predicación de esta mañana es El nacimiento de Jesucristo. Este título lo he obtenido precisamente de los títulos que se ponen en la misma Reina Valera. Son títulos evidentemente no inspirados por Dios, pero que los estudiosos de la Escritura y quienes han ordenado, ¿no? Y producido estas traducciones para nosotros, pues les ha sido adecuado el ponerlas. Entonces, eh, lo he puesto así no solamente porque ya está allí, sino porque el texto que acabamos de leer habla de esto, del nacimiento del Señor Jesucristo. Aquí inicia el Evangelio o la narración del Evangelio. Primeramente, la lectura de Mateo. Inicia el evangelista tratando de demostrar la genealogía de Jesucristo, cómo es que este hombre del que ellos estaban hablando y predicando cumplía la profecía y era la persona adecuada para que los hombres pudiesen confiar en él. Pero para nosotros, que probablemente este hecho en la práctica no sea tan importante, sino saber más bien el mensaje evangélico, iniciamos con esto, con su nacimiento. Y aquí el Evangelio comienza hablando de una persona ya en lo particular. Nosotros sabemos que el cristianismo no parte de una idea, sino de un nacimiento, que no es una teoría, sino que nace a partir de este niño, el cual es descrito en la palabra de Dios, no con una exigencia moral, sino con una buena noticia. Y esto hace particular el cristianismo y lo hace diferente de todas las religiones, porque hablando, ¿no?, de las religiones que hay más antiguas al cristianismo que hoy día nosotros practicamos, confesamos y creemos, podemos encontrar que cada una de ellas es bastante peculiar y bastante particular y que está diseñado para
cierto grupo de personas. El cristianismo, por el contrario, como lo decimos muchas veces, es católico o universal. Está diseñado para que todo el mundo crea en él y que inclusive en ciertos aspectos es adaptado a nuestra propia cultura, a nuestros propios lugares en donde vivimos e inclusive a nuestro lenguaje. Porque decía alguna persona en alguna ocasión que el judaísmo es una religión en la que el diseño de esta está puesto sobre un grupo étnico de personas y que si tú quieres ser judío, tienes que participar no solamente de los ritos del judaísmo, sino que además tendrías que aprender el idioma de ellos para poder recitar ciertas partes de la Biblia que ellos tienen, tanto en la mañana como en la tarde, como cuando te inicias en la religión. Y si tú quisieras de alguna manera ser musulmán, entonces también tendrías que aprender árabe y poder pronunciar las oraciones de ellos en tal lenguaje. Y aunque la religión de los musulmanes también está diseñada para que todo el mundo la profese, aún así tú tienes que culturalmente adaptarte a la religión de los musulmanes. Pero en el cristianismo no es así. Por el contrario, podemos encontrar en las profecías de Juan, en el Apocalipsis, que se describe a un grupo en donde dice que estaba compuesto por varios pueblos, por varias naciones e inclusive por varias lenguas. Entonces, aquí podemos ver que hay una adaptación entonces de la fe cristiana para todo el mundo. Y es por esto que a nosotros nos es legítimo el tener traducciones de la Biblia en el lenguaje que cada uno de nosotros particularmente habla. Entonces, así es como inicia el mensaje del Evangelio. Inicia mostrándonos a nosotros a este niño en el pesebre, del cual hemos hablado ya días anteriores cuando celebramos la Navidad. Y nos muestra la realidad de este personaje que desde antes ya se había profetizado. Vemos aquí que hay tres realidades inseparables: la obra soberana de Dios, la obediencia humilde de nuestros antecesores, instrumentos humanos, y también la identidad gloriosa del niño que nace. Este texto fue escrito no solamente para ser comprendido, sino para que podamos creerlo, para que podamos recibirlo con fe y también podamos abrazarlo con consuelo. Cuando hablamos de temas de este tipo que ya nosotros conocemos bastante bien y en los cuales hemos profundizado y que posiblemente muchos de nosotros fuimos educados ya sea en el catecismo o en nuestras escuelas dominicales con este tipo de historias, a veces eso puede causar cierta insensibilidad en nosotros o nos puede predeterminar a que es un mensaje que ya hemos escuchado muchas veces y que probablemente no hay nada que podamos sacarle. Pero en realidad este pasaje es importante hoy para nosotros, para que podamos reflexionar nuevamente en ello y para que podamos recordar también cómo es que el mensaje del Evangelio está centrado en la persona de Jesucristo. Así que como punto número 1, vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios la descripción de un milagro. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí en este pasaje que inicia con un milagro. Dios toma nuestra naturaleza. También lo acabamos de orar hoy mismo en la colecta en esta mañana, quien tomando nuestra naturaleza, dice la colecta. Entonces esto es un hecho histórico y el evangelista trata de presentarlo no como una fábula religiosa, sino como un hecho histórico, que también esto nos diferencia de otras religiones u otras expresiones de fe, debido a que este hecho es un hecho real, es un hecho
histórico y es apuntado en el Evangelio como algo que realmente ocurrió y no solamente podemos obtener simbolismo de él, sino, sino que fue así, sino que fue cierto. Y el evangelista es enfático al mencionar el nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces, Mateo no está escribiendo un mito o una alegoría, sino una historia redentora. Dios actúa en el tiempo, en el lugar concreto y por los medios visibles. Ya hablábamos nosotros el día miércoles respecto a la Navidad, que hoy se ha hecho popular la idea de que el 25 de diciembre no es el nacimiento del Señor Jesucristo, pero que si nosotros miramos a la historia y vemos a los padres de la iglesia y a los reformadores, vemos que ellos toman la tradición no solamente como un hecho de celebración, sino pensando que este día es el día real. E inclusive veíamos también que mirando hacia lo que alegan algunas personas que es un sustituto del Sol Invictus, que no tiene nada que ver esto, porque inclusive la comunidad cristiana ya celebraba mucho antes el nacimiento de Cristo. Y vemos que esta festividad romana del Sol es una festividad posterior a lo que los cristianos ya celebraban previamente. Pero hoy día hemos pasado esta voz y nosotros mismos, sin examinar la historia y la evidencia, también hemos caído en esta idea de decir, lo que pasa es que sí sucedió así, pero nosotros estamos celebrando algo distinto. Cuando en realidad la intención de todo esto es el hecho que mismo Mateo trata de demostrar, que el nacimiento de Jesús fue así. La concepción virginal no es un detalle ornamental, sino una afirmación decisiva. La salvación no procede del hombre, sino procede de Dios. Aquí vemos la intención primera respecto a la salvación de cada uno de nosotros. No es que el hombre quiera salvarse, todo lo contrario, el hombre inconscientemente no quiere salvarse. Inconscientemente nuestra lógica apunta en oposición al Evangelio. De alguna manera nosotros rechazamos todo aquello que es bueno por naturaleza. Pero Dios tiene la intención de salvar al hombre y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tomara nuestra forma y al tomar nuestra forma pudiese salvarnos. Entonces el texto continúa hablando acerca de la bienaventurada Virgen como instrumento de gracia. Y aquí también entramos en una cierta fricción porque de igual manera algunos de nuestros oponentes nos acusan a nosotros de subestimar o menospreciar a la persona de María, cuando en realidad no es así, cuando en realidad nosotros hemos hablado en todo tiempo libremente, pero conforme a las Escrituras, respecto al testimonio que se habla de ella, y también siguiendo la tradición apostólica que encontramos en la palabra de Dios, no llegando al punto en el que nosotros de alguna manera practiquemos la idolatría, poniendo como centro a la bienaventurada Virgen, sino todo lo contrario, apegándonos al testimonio de la Escritura y lo mismo que los apóstoles hicieron, hoy nosotros seguimos. Entonces, aquí en este pasaje, María es presentada con reverencia y sobriedad. No es presentada como una diosa, sino es presentada como la sierva del Señor. Ella no es la fuente de la salvación, sino el recipiente de la gracia de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos claro y que algunas veces puede resultar ofensivo, pero de manera positiva podemos ver en ella la humildad que se somete a la palabra de Dios. Podemos ver que es un personaje que está aceptando aquello que es incomprensible. Vemos en ella esta obediencia que coopera para el propósito eterno. Entonces, cuando la pregunta se nos hace a nosotros, ¿qué tan importante es el personaje de María? Nosotros decimos que mucho, porque inclusive está en nuestros credos, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Podemos encontrar que no hay otro personaje en los credos del cual se mencione, pero sí de María. Y esto no es porque nosotros queramos ordenarlo así, sino porque las Escrituras mismas dan testimonio de este hecho. Entonces, por eso es que la iglesia insiste hoy en llamarla bienaventurada,
porque por medio de ella el Verbo eterno tomó carne y habitó entre nosotros. Así que no es un personaje irrelevante para la fe cristiana, sino es un personaje muy relevante que citamos con frecuencia cada vez que nosotros nos reunimos para darle las debidas gracias a nuestro Señor y pedirle las cosas que son necesarias para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Aquí, en esta historia, logramos ver el consuelo de la encarnación. Aquí no se nos entrega primero una explicación filosófica, sino un consuelo profundo. Dios no nos salvó desde lejos. Dios no gritó salvación desde los cielos. Dios vino a nosotros. Esto es lo que podemos contemplar en este pasaje. Y podemos ver que Dios está tomando a estas personas también para cumplir su propósito, no porque Dios no pudiese hacerlo de otra manera, sino porque le ha placido que en el orden de la salvación también la humanidad tuviese esta participación. Hermanos queridos, es como cuando nosotros con nuestros hijos los ponemos a orar. No los ponemos a orar porque oren de la mejor manera, o no los ponemos a leer las escrituras porque lo hagan de la mejor manera, sino porque queremos darles participación en lo que convenimos. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros dentro de su pacto. De igual manera, también a Dios le ha placido hacerlo de esta manera con nosotros. No es porque seamos los más aptos para hacer las cosas, sino es porque a Dios le place que nosotros participemos en todo esto. Dios se agrada de esto y también es glorificado en esto. Entonces, es que en esta lectura el consuelo de la encarnación cobra gran significado para nosotros. Aquí, lejos de estar viendo esta explicación de manera teórica únicamente, lo encontramos en el sentido de la historia. Y asimismo también podemos ver que el pasaje no solamente resalta a la persona de María, sino que también dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Igual es un texto que nosotros ya conocemos bastante y habla no solamente de un hombre, sino de un hombre que es señalado como justo delante de Dios. Entonces, aquí encontramos a José, que es la obediencia silenciosa que confía en Dios, un justo ante una prueba dolorosa. José se enfrenta a una situación que probablemente él no comprendía. Parece que lo que está ocurriendo aquí para él pudiera resultar vergonzoso y doloroso. Si en nuestros tiempos nosotros podemos imaginar lo que pensaría un hombre de que su esposa le diga que está embarazada y él no tiene participación en su embarazo, aún hoy que pensamos que hemos llegado a la cúspide de tener una mente abierta, sería doloroso y también vergonzoso. Imaginemos en aquel entonces, donde la cultura todavía era mucho más cerrada y donde no había espacio para pensar de otra manera, que inclusive muchos de los pensamientos y atribuciones que le hacen al Señor Jesús resultan ser lógicos. Y José mismo se está preguntando respecto a esta situación. Él tenía motivos humanos para actuar con dureza. Sin embargo, el texto nos dice que José era un hombre justo. Su justicia no fue un legalismo frío, sino una justicia templada por la misericordia que ya habitaba en él. Él actúa con paciencia, posiblemente oración y prudencia. José no se precipita, no expone, no humilla, él está esperando. Es muy probable que José haya llevado este conflicto a Dios en oración. Isaías 28:16, respecto al fundamento que nosotros hoy tenemos, dice, el que cree no se apresure. Y José está actuando de esta manera. Y está confiado y está esperando, y Dios habla a José. La obediencia del hombre lo lleva a recibir la luz.
Estos términos parecen bastante simples hoy día para nosotros, pero llevarlos a la práctica es bastante complejo. Por ejemplo, podemos encontrar que respecto del pecado, la palabra de Dios dice que aquel que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces nosotros tenemos el concepto claro en nuestra mente, podemos explicarlo, eh, podríamos dar tal vez cátedra de él, pero el llevar esto a la práctica es lo que diferencia a una persona de saber un concepto y ser una persona justa. José es catalogado como justo porque no solamente entiende el principio, sino que a la vez está aplicando todo aquello que seguramente él tenía como educación, como judío. Entonces, vemos que al permanecer en obediencia, recibe esta luz. El ángel del Señor aparece a José y disipa sus temores. La paciencia fue recompensada con benignidad de parte de Dios. José recibe la palabra de Dios, cree lo que le es revelado y obedece sin reservas. Aquí vemos que Dios guía a los que esperan en Él. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos que esta obediencia también a él le hace partícipe de esta bendita gracia que ya María, su mujer, había recibido. Entonces, es a él a quien se le encarga el ponerle el nombre, como tradicionalmente se hacía. Podemos ver relatos anteriores, históricamente, no en el pasaje que estamos viendo, pero sí históricamente, al comparar los otros evangelios. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿quién fue el que le puso el nombre? Su padre mismo. De igual manera vemos aquí que Jesús está recibiendo el nombre no por parte de María, sino por parte de José, quien aunque sanguíneamente no era su padre, pero sí del mismo linaje, eh, toma este rol de ser el protector, de salvaguardar la profecía del niño y también de sus cuidados. Entonces el nombre público de este niño es Jesús el Salvador, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un nombre que define la misión del Redentor. Jesús significa Salvador, significa que no vino a condenar, sino a salvar. Él mismo lo explica más adelante en los evangelios, que él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a traer una reforma desde fuera, sino a redimir desde dentro. Salva del delito del pecado, salva del dominio del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Y esto es algo importante, porque a veces tenemos una concepción equivocada de lo que es la salvación. Y de aquí también llegamos a múltiples conjeturas en las que algunos de los pastores de esta época han caído por no tener en cuenta el rol central de Jesucristo, que es salvar a los hombres de sus pecados. Pues regularmente en la historia de la iglesia podemos encontrar que una de las predicaciones más profundas ha sido la salvación del infierno, y que efectivamente la salvación de Dios incluye que nosotros podamos ser liberados del infierno, pero no es la salvación que el hombre necesita, sino la salvación que el hombre necesita es ser librado de sus pecados. Hay una discusión más adelante entre Jesús y los religiosos de su tiempo en donde hablan respecto a la esclavitud, porque ellos pensaban que eran libres, pero Jesús les dice que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y si el Hijo no les liberta, o al revés, como lo dice él literalmente en el pasaje, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿de qué nos ha dado libertad el Señor a nosotros? Del pecado y de su dominio. Todo lo demás, inclusive el ser salvos del infierno y el tener vida eterna, es una consecuencia de esto. Por eso es que finalmente
esperamos la salvación total o la redención total en nosotros de la presencia del pecado, en donde ya no habrá más dolor, ni más lágrimas, ni enfermedad, ni ninguna otra cosa que el pecado hoy día produce en la humanidad. Por eso, este es el tipo de salvación que el Señor está ofreciendo, porque muchos hoy quieren ser librados o salvados de sus enfermedades, o quieren ser salvados del infierno, o quieren tener algún beneficio de parte de Dios que no tiene que ver con la misión principal de Él, que es librar al hombre de sus pecados. Con esto, hermanos queridos, no hay una negación a que Dios pueda otorgar otro tipo de bienestares para nosotros, que de hecho parte de las oraciones que nosotros hacemos es pedirle las cosas así para nuestros cuerpos y para nuestras almas. Entonces, si nosotros vamos a la Escritura, podemos encontrar en el Padre Nuestro que oramos inclusive por la comida, por lo que nos sustenta a nosotros, y que si estamos enfermos también hay mandamiento de que se ore por los enfermos. Pero la libertad principal que ofrece el Señor a los hombres es la libertad del pecado. Y si nosotros no comprendemos esta realidad, probablemente estemos confiando en una salvación equivocada. O también como cristianos en algún punto tal vez entendimos esto, pero es probable que en nuestro caminar con Cristo se nos haya olvidado que Jesús vino a libertarnos principalmente del pecado, que vino a hacernos libres del pecado. Porque su nombre es Jesús, Salvador, Salvador del mundo, el libertador del mundo, que libra del pecado a los hombres. No hay cosa más corrosiva que el pecado. Vemos aquí a un nombre que está lleno de consuelo para los creyentes. El Hijo Eterno se contenta con llamarse Salvador. Este nombre ha dado a muchos lo que el dinero jamás puede comprar, la paz eterna. No confiamos en ideas vagas de misericordia, sino en Jesús, el Salvador vivo, del cual también hoy en la lectura de Hechos podemos encontrar que esta era la pequeña distinción que llevó a muchos de los seguidores de Cristo a la muerte. Dice que Pablo hablaba de un Jesús que había muerto y que él decía que estaba vivo. Aquí está la controversia para el mundo. Un tal Jesús que había muerto, pero que los discípulos decían que estaba vivo. Entonces, aquí podemos encontrar el nombre como consuelo para nosotros los creyentes, el Salvador del mundo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero también encontramos el nombre revelado por la profecía, Emmanuel, Dios con nosotros. El texto también en el versículo 23 nos habla acerca de esto. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No hay contradicción en esto. Este es el nombre de nuestro Señor. Vemos la promesa cumplida. Mateo nos muestra que este nacimiento estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Dios cumple finalmente su palabra. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, no estamos hablando de un nuevo profeta que venía a confirmar el Evangelio de la Gracia para el pueblo de Dios. No estamos encontrando un nuevo sacerdote que vendría a ocupar legítimamente el poder dentro de la iglesia. Tampoco estamos encontrando a un libertador como el rey David, sino a Dios con nosotros. Una persona, dos naturalezas. Aquí se afirma una verdad central de nuestra fe, que Jesucristo es verdadero hombre, nacido de mujer, verdadero Dios, eterno en el Padre. No confundimos las naturalezas, no dividimos las personas. Es una sola persona. En la doctrina de la Trinidad nosotros le llamamos la segunda persona de la deidad.
Pero esta segunda persona de la deidad, Jesucristo, tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, las cuales no se mezclan entre sí, ni tampoco se dividen, ni tampoco se absorben. Este es el misterio glorioso de la encarnación, que hay una claridad en ellas. Y tales las podemos encontrar en el fundamento del Evangelio narrado por los mismos discípulos. Este fundamento firme para la fe y consuelo es que Dios tiene todo el poder para salvar y el hombre puede compadecerse de nuestras flaquezas, es decir, me refiero al hombre en Cristo, y nadie puede arrebatarnos de su mano. Esto es lo que nosotros podemos apreciar con claridad. Vemos a un Jesús que llora, vemos a un Jesús que se cansa, vemos a un Jesús que tiene hambre, vemos a un Jesús que experimenta el dolor, pero a la vez también podemos ver claramente que es un Jesús que sabe las cosas. Vemos que es un Jesús que domina la naturaleza. Vemos a un Jesús que puede dar vida. Vemos a un Jesús que puede perdonar los pecados de los hombres. Entonces, con claridad podemos ver ambas naturalezas en una misma persona, en la persona de Jesucristo. Y su divinidad, entonces, nos salvaguarda. Su divinidad nos asegura que Él murió por nosotros, que es Dios Todopoderoso y que intercede por nosotros mientras reina eternamente. Nuestra fe descansa en su poder y no en nuestra constancia. Todo lo que nosotros obtenemos, lo obtenemos por la bondad de Dios. Inclusive que hayamos logrado de alguna manera creer en Cristo, no se debe a la atribución a nuestra inteligencia o al discernimiento que podamos tener personalmente. Aún la fe, dice el apóstol Pablo en Efesios, que es un don de Dios. La fe es un don de Dios y que no es por obras para que nadie se gloríe. Aún el hecho de que usted y yo podamos tener fe hoy día se debe a que Él la ha puesto en nosotros y que nosotros simplemente tenemos ahora la capacidad de responder como la persona viva. La persona no respira porque está viva, sino es porque está viva que respira. De igual manera también en nosotros se ha infundido este aliento y nos ha dado todas las cosas necesarias para que podamos proceder hacia la voluntad eterna de nuestro Dios. No hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para salvarse. Cristo ha hecho todo por nosotros e inclusive Él nos ha acercado a Él, viniendo a este mundo primeramente a nacer, tomando nuestra forma, y asimismo también nos ha dado las promesas del Espíritu Santo para que Él nos pueda dirigir en todo nuestro caminar con Él y para que no nos desviemos y que aun si nosotros nos desviamos o si vienen tropiezos en la vida de su iglesia, en la vida de los cristianos, en nuestra propia vida de los que estamos aquí presentes, tengamos la facultad en Él de regresar al camino y no extraviarnos de la fe. Así que tenemos un salvoconducto hacia la eternidad en Cristo por toda la obra realizada para nosotros, una obra que ha sido planeada desde la eternidad, donde entendemos que Él nos conoce a cada uno particularmente y que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, como Él mismo también lo dice a través de sus santos apóstoles. Entonces, este fundamento inconmovible es Cristo. Es un fundamento sólido. Jesús, el Salvador, quita el pecado. Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. Dios hecho hombre, Dios cercano, Dios suficiente. Estas son verdaderamente las buenas nuevas de salvación. Por la fe y con acciones de gracias, alimentemos hoy nuestros corazones con estas verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor,
y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu bondad y misericordia infinita. Padre, gracias porque tenemos hoy esta dicha de recordar tu evangelio, Señor, que en algún momento, en algún punto de nuestra vida, Señor, nos diste el entendimiento para poder acercarnos a ti, Señor, y para poder entregar nuestras vidas ante ti, Señor, eternamente. Y que también tú, Señor, te has comprometido para con nosotros a estar todos los días hasta el fin del mundo. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia, a cada uno de los que hoy escucha tu palabra aquí, Señor, a través también de la transmisión por aquellos que están de vacaciones que de alguna forma, Señor, no tienen cómo moverse, Señor, hoy, o porque están en enfermedad, Señor, o inclusive, Señor, pasando vacaciones en sus hogares, Padre. Y también te rogamos, Señor, por todas las iglesias que hoy cumplen con este mandato bíblico, Señor, de congregarse para proclamar, Señor, y celebrar la resurrección de Cristo. Gracias, Señor, por todo esto. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.